Buenas tardes, el tema presentado por Esteban Gaibor y mi persona Carolina Herrera va a ser la mecánica ventilatoria. Primero vamos a dar una introducción a los procesos fisiológicos. Para esto debemos saber que la función respiratoria va a incluir el intercambio de gases entre las células de la sangre y la mezcla de gases que transita por los alvéolos. Más adelante vamos a explicar las fuerzas que favorecen o se oponen al movimiento del aire. Y para esta correcta oxigenación nosotros tenemos que cumplir tres procesos fisiológicos. Vamos a comenzar con la ventilación pulmonar, la que va a incluir los mecanismos de entrada y salida del aire del aparato respiratorio. También de esta manera van a existir fuerzas que se oponen a este proceso y son las resistencias elásticas y no elásticas. Después vamos a tener la circulación pulmonar, que tiene un régimen de presiones, el cual va a depender del estado funcional del corazón, que va a impulsar la sangre dentro de los vasos capilares para que después pasen a la oxigenación por los alvéolos. Y después vamos a tener el intercambio gaseoso, que una vez que se realice la ventilación alveolar y el flujo sanguíneo, se va a producir este intercambio de gases entre los alvéolos y capilares, por el cual el oxígeno se va a incorporar al torrente sanguíneo. Ahora vamos a continuar con la ventilación pulmonar. En la ventilación pulmonar, esta es una secuencia de eventos que nunca se detiene y permite la entrada y la salida del aire del aparato respiratorio, donde vamos a tener la inspiración y la expiración. Como sabemos, la inspiración es la entrada de un volumen de aire y la expiración es la salida de aire de similar cantidad pero con diferente composición. En esto tenemos parámetros que podemos medir o cuantificar y lo vamos a conocer como el patrón respiratorio. Ahora vamos a hablar lo que viene a ser mecánica ventilatoria. En sí es un registro, un análisis de una señal de lo que viene a ser la presión aérea o también denominada PVA y el flujo que también es B', además de que el volumen aéreo que se lo representa con la letra V. Estas señales pueden ser analizadas en función de lo que viene a ser el tiempo, pero también pueden ser combinadas en gráficas de tipo XY, plano cartesiano. En circunstancias especiales es necesario complementar el estudio de la mecánica del aparato respiratorio con una cuarta señal que viene a ser la presión pleural o también denominada PPL. Debido a que el espacio pleural no puede ser abordado fácilmente, fácilmente lo tomamos de la presión esofágica del pez, como es el equivalente, y para lo que es la medida del PVA y PES se usa lo que son los transductores de presión aérea. El flujo aéreo puede medirse con diferentes dispositivos, siendo los neumotacografía una de las técnicas más sensibles y confiables, que más adelante se les explicará de qué trata la neumotacografía o el neumotacógrafo de este dispositivo. Y bueno, para lo que es la presión vial, es el análisis de la curva del PVA que nos permite caracterizar la resultante de la fuerza que se aplica en lo que viene a ser el movimiento de gases dentro y fuera del aparato respiratorio. En donde habrá un punto de reposo respiratorio cuando el volumen pulmonar esté en capacidad residual funcional del PVA es igual a la presión alveolar vale más o menos 0 centímetros de agua. A medida que progresa la inspiración, el PVA disminuye debajo de 0 para volver a este valor al final de la inspiración. Estos cambios de presión son consecuencia de las acciones de los músculos respiratorios. Bueno, ahora lo que es el flujo de aire. El flujo de aire es un punto de reposo antes del inicio de lo que viene a ser la inspiración. El flujo parte de un valor de 0, pero indica que no entra ni entra ni sale aire del aparato respiratorio. A medida que los músculos respiratorios se contraen, el máximo que luego declina hacia el final de la inspiración. Bueno, y ahora el volumen de corriente. Ya hemos definido que el volumen de aire que entra o sale de inspiración o expiración es el volumen de la corriente, Pc o ml.
Y bueno, con respecto a lo que son la presión pleural, la pleura en sí es una membrana compuesta por dos delgadas láminas, agujas que tapizan los pulmones y la pared torácica. Como vemos en esta imagen de aquí, esta vendría a ser la pleura. En cambio, lo que vendría a ser la presión pleural es lo que mide el espacio comprendido entre estas membranas, entre los pulmones y la pared torácica. Lo que son la presión esofágica es tomada como un equivalente de la presión pleural para obtener la medida que debe hacer para llegar, esto es lo que vendría a ser el tercio medio de lo que vendría a ser el esófago, donde se va a ingresarse un catéter provisto de un pequeño balón de látex dentro del cual se registran las variaciones de la presión esofágica. Como vemos aquí, la pared del tórax, la vía pleural, esta vendría a ser la vía pleural, la presión vía aérea que se encuentra aquí en el esófago, la presión pleural que les estaba comentando que es entre la pleura, o en otras palabras la presión pleural, y aquí en donde se ingresaría lo que vendría a ser el catéter. Y bueno, con respecto a la inspiración y expiración, es posible identificar un momento de inicio y fin de la inspiración, por lo tanto, un tiempo de inspiración denominado T. Luego los ciclos suceden con una frecuencia que puede ser variable. De la misma forma se identifica un punto de inicio y otra de fin de expiración que delimita el tiempo expiratorio, el TE. La suma de estos tiempos de inspiración y de expiración conforma lo que vendría a ser el tiempo total o T-TOT o duración total del ciclo ventilatorio. La duración total de este ciclo es del orden entre 4 a 6 segundos. La relación de tiempo entre el tiempo de inspiración de inspiración es el tiempo de inspiración sobre el tiempo de expiración es generalmente 1 sobre 2. Vale decir, o 0.5, vale decir que la expiración suele durar el doble de lo que es la inspiración. Con respecto a lo que es resistencia, la resistencia al flujo aéreo de las vías aéreas es la relación entre lo que es el gradiente de presión aplicada sobre el flujo aéreo o resultante, el RBA, como vemos en esta imagen de aquí, la presión aérea que vendría a ser aquí por el esófago, en donde donde el P eh, sobre la variación sobre B' es igual que se expresa las unidades de lo que vendría a ser la presión sobre volumen y sobre las unidades de tiempo, o en otras palabras, centímetros de agua sobre litros sobre segundos. Complacencia o resistencia elástica. Bueno, la complacencia o la resistencia elástica, el parenquima pulmonar contiene lo que viene a ser tejido elástico, normalmente sacado de los compartimentos torácicos que lo mantienen abierto. El pulmón tiende a colapsarse, así para lograr que el aire penetre en su interior durante la inspiración. Es necesario vencer su resistencia elástica. Esta fuerza que se opone al movimiento de gas puede medirse a través de lo que vendría a ser un estudio elástico pulmonar, en donde la presión es necesaria para generar un cambio de volumen o su inversa. Debe ser medido en condiciones estáticas del paciente, en ausencia absoluta de lo que viene a ser el flujo de aire, cuando la presión pulmonar está en un equilibrio. La complacencia se expresa del volumen por unidades de la presión, se miden en mililitros sobre. Bueno, con respecto al volumen y la capacidad pulmonar, tenemos aquí una gráfica que nos va a explicar de mejor manera, donde vamos a tener el volumen residual, el cual es el que sobra después de una expiración normal. Los pulmones nunca se van a quedar sin nada de aire por dentro. Ese sería el volumen residual. También tenemos la capacidad residual funcional,
que es el volumen al fin de una inspiración y va a incluir el volumen residual más el volumen de la reserva expiratoria. Vamos a tener la capacidad pulmonar total, que como podemos ver la tenemos aquí, la cual es el resultado de una inspiración máxima voluntaria y va a incluir el volumen de la reserva inspiratoria. De igual manera tenemos la capacidad vital, como podemos ver es todo el rango de aquí, el cual es el volumen total del gas que puede ser exhalado luego de una inspiración máxima, y este va a incluir el volumen de reserva inspiratorio, como podemos ver aquí, el volumen corriente y el volumen de respiración expiratoria. Y bueno, ahora vamos a hablar de los neumotacógrafos. Bueno, estos dispositivos son encargados de medir lo que vendría a ser la velocidad del aire, o sea, del flujo aéreo, mediante lo que vendrían a ser en esta imagen, como podemos ver, en estas líneas punteadas, una malla y los componentes externos, como vemos en esta imagen, son el conjunto de tubos, en donde la presión diferencial es luego medida por un transductor de presión piezoresistor y transformada en unidades de flujo mediante lo que vendría a ser una constante de calibración propia de estos dispositivos, que es válida en un rango determinado de flujos. Por lo tanto, se utilizan los neumotacógrafos de calibre y malla diferentes para lo que viene a ser en la implementación de recién nacidos o pacientes adultos o atletas en situaciones de esfuerzo máximo, en donde su esfuerzo aéreo de un recién nacido podría ser más o menos de 2 kilogramos del peso. Es más o menos del orden de 500 mililitros por minuto, mientras que de un adulto llega a ser lo que son 15 litros por minuto. Y también lo que podemos hacer en proyectos de un equipo o parámetros de un equipo de medidas de ventilatorias, en donde se determina automáticamente lo que son estos parámetros de la mecánica ventilatoria, donde se pone a práctica lo que son los conceptos detallados en los parágrafos precedentes de una solución lo que es segura para lo que es el paciente y útil para fines diagnósticos. Las funciones de este equipo desde el punto de vista clínico son presentación de pantalla de señales adquiridas en función del tiempo o booklet, alarmas que pueden ser visuales o sonoras de ausencia o deterioros de lo que es deterioros de una o más señales, el cálculo y la presentación del patrón respiratorio de lo que es ventilación espontánea y mecánica, almacenamiento de señales en archivos digitales para revisión diferido, generación de informes sobre lo que vendría a ser estado ventilatorio con bucles, presión, volumen, flujo, volumen y generación de curvas normalizadas para la historia. Como vemos en este equipo, para determinar lo que son los parámetros ventilatorios, el diagrama en bloque para nuestro proyecto, para el proyecto que deseamos de este tema, la presión de la vía aérea de PA es tomado en tubulares cerca de la boca, del paciente. La presión esofágica del pez es un catéter colocado en el esófago, como vemos en la imagen, del paciente. Ambas presiones son medidas por transductores piezoresistivos con respecto a la presión ambiental. La diferencia es que la presión generada por el flujo de V', que pasa por los neumatógrafos, es medida por lo que viene a ser un transductor diferencial. La aislación del paciente comprende la circulación, lo que viene a ser las señales y los circuitos de alimentación eléctricos. Y bueno, también tenemos lo que vendrían a ser las partes de este proyecto. En sí integra lo que vendrían a ser algunas de las dispositivos que se encuentran en el mercado y otras que deben ser desarrolladas.
por ejemplo, lo que es un transductor de presión, en sí cuenta con, el ventilador mecánico cuenta con dos transductores de presión para la vía aérea y el esófago, desde 10 hasta más 10 mililitros de agua, y para uno de los neumátrofagos de hasta 2 mililitros de agua. Los neumatógrafos para cada tipo de paciente tiene una alimentación de transductores. También tiene una adaptación y aislamiento de señales, un offset y la ganancia para lo que vende a ser la separación, separación galvánicas de puentes de señales, pruebas de aislamientos de 3000 voltios y medidas fugas menores de 1 micra de amperios para recién nacidos, y para lo que son menores de 10 micras de amperios serían para adultos. También lo que es para la adquisición de señales de presión y flujo, vendrían a alcanzar 8 bits por 20 muestras del ciclo de 15 cp, que son más o menos como 300 por minuto, o que equivale a 5 Hz. Para 3 señales es menos de un kilo muestra por segundo. Y de ahí tenemos lo que es los conocimientos de la función de la respiración. Dada que la situación de fallo de respiración es posible, como por ejemplo poner en reposo los músculos del paciente y mantener lo que son los patrones respiratorios, con una ventilación mecánica que provea el volumen, el flujo aéreo, las presiones y las frecuencias respiratorias que son necesarias. Estos equipos artificiales, como es el respirador mecánico, han tenido un gran desarrollo impulsados por lo que ven es nuevas tecnologías incorporadas para muchas variables respiratorias. Estos equipos reproducen de forma monótona un patrón respiratorio que no reconoce ni respeta la situación cambiante de los pacientes. O sea, en otras palabras, no se adapta a las variables de los estados metabólicos, y no se puede interpretar que tampoco tampoco podría interpretar los malestares como el dolor, la ansiedad, y tampoco son sensibles a interactuar con el paciente. Y bueno, esto es todo con referente a lo que es mecánica ventilatoria. Estas son nuestras biografías y esperamos que les haya gustado. Gracias por la atención brindada.